Construyendo Juntos la Gobernanza. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a continuar aprendiendo juntos. El gobierno dominicano tiene la obligación de ejercer este derecho fundamental normado por la Constitución y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública número 200-04. Hoy celebramos con una conferencia internacional, Ciudadanía como beneficiario del acceso a la información. Permítanme, señoras y señores, a continuación presentarle a las personas que encabezan esta actividad. Encabeza esta actividad la doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Nos acompaña también el señor Juan Cruz Vieira, especialista senior Modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompaña en esta mañana también el señor Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública. Con nosotros también la licenciada Elizabeth Díaz de Oviedo. Ella es la directora de Transparencia y Gobierno Abierto. A continuación, le solicitamos por favor a nuestros conferencistas, el señor Juan Cruz Vieira, especialista senior, Modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, que nos acompaña al escenario. Acto seguido, invitamos también al señor Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública. Gracias a nuestros panelistas por subir al escenario. Un saludo a todos los directores generales y departamentales, a los encargados y sobre todo a ustedes, responsables de libre acceso a la información pública, damas y caballeros, medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy, 28 de septiembre, celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama el derecho a acceder a la información de la administración pública como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar. Vamos a recibir en este momento las palabras de apertura de este panel de la directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental. Bueno, pues acaba de llegar y se integra con nosotros de inmediato, quien es la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ella nos habla. Saludos a todos. Hoy está el mundo por una decisión de la UNESCO celebrando el Día del Derecho a Saber. Esa hermosa evolución de la humanidad, en que primero fue el derecho a la vida, pero el derecho a la vida y a la libertad tienen sentido si va acompañado de Berenice, Elizabeth, todo el equipo que está aquí con nosotros. Ahora no olvidarme de ninguno, que el derecho a la vida tiene sentido si es una vida para saber, una vida con conocimiento. Una vida en ignorancia es igual que estar un poco sin vivir. Y por eso este día es tan importante para todos nosotros y para el universo. Es un derecho de doble vía. El derecho del ciudadano a saber, a que se le entregue la información, a tenerla en sus manos, a usarla, a utilizarla para enterarse de cosas y poder crear una mejor gobernanza, un mejor gobierno. Pero fundamentalmente la obligación del Estado a entregar la información. Porque el uno sin lo otro no funciona. Son los dos coordinados. Un ciudadano totalmente persuadido
de su importancia del derecho al saber, y un gobierno que en cada funcionario, en cada rincón de la administración pública, en cada RAI, en cada oficina de servicio de información pública, sabe que está obligado a transmitir el conocimiento que le está pidiendo el ciudadano. Sin esa dualidad de ejercicios no se crea la gobernanza, no se crea la confianza. No se puede gobernar y resolver los atrasos del mundo, la pobreza desigual, naciones avanzadas, naciones pobres. La misma pandemia ha probado que ni los más desarrollados pudieron resolver el problema inicial de lo que fue la presión del COVID-19. Y en ese conocimiento del saber, en esa doble alianza, a donde está el futuro de nuestros países. Aquí, por ejemplo, no es solamente el problema de saber, sino para qué saber, para qué juntar esos conocimientos, para qué armonizarlos, para crear la eficacia en la administración pública, para crear algo en lo que está el licenciado Montero, el viceministro de Administración Pública, como está Juan Viera, que es uno de los funcionarios del Banco Interamericano, representante en el país, que es un banco que está muy lanzado hacia la transparencia, al uso de la tecnología para hacer más eficaz la gobernanza, los procedimientos del saber, estén aquí con nosotros. Ellos van a conversarnos sobre ese tema. Y como ayer aprendimos cómo se manejan los portales, porque saber es saber todo. ¿Dónde podemos saber nosotros mismos y dónde estamos obligados a enseñarnos nosotros mismos? Entonces, estamos no celebrando un día, estamos celebrando una semana. Esto va a abarcar la experiencia que estamos haciendo con el SISMAR, algo que conoce Gregorio Montero, porque tiene que ver con el Ministerio de Administración Pública, y tratar de colocar, como ayer lo contó aquí Carlos Pimentel, el crecimiento, la introducción de los municipios a eso, a la transparencia, al conocimiento, a las comisiones de ética, pero sobre todo a la información. Entonces, tenemos aquí dos especialistas de una gran capacidad. Uno que viene de una experiencia administrativa en la que ha tenido alzas y bajas el impulso de una mejor administración pública, y que nunca como ahora es más necesario. Porque hay ejemplos pequeñitos que tenemos que contarles brevemente lo que pueden resolver los problemas que tiene el mundo y que tiene la República Dominicana. Un detalle: la administración de 8,000 y pico de furgones, de contenedores, en 24 horas. ¿Qué produjo eso? Produjo un aumento de los ingresos en aduana y por lo tanto en la Dirección de Impuestos Nacional, de impuestos públicos. Pero además produjo una cosa muy interesante. Produjo que los empresarios o los negociantes, pymes, de cualquier nivel, porque el 45% de esos 80,000 de transportadores, de contenedores, eran pymes, eran pequeños comerciantes. Y ellos que pudieron conseguir que no tenían que pagar 1 o 2 meses de parqueo de esos contenedores, que recibieron su mercancía más rápidamente y se activó el comercio. Y más chiriperos salieron en la calle a vender cosas. Pero además, como se hizo rápido, descubrimos otra cosa que estamos descubriendo ahora, que donde quiera que se detiene una diligencia, donde quiera que se niegue a tiempo una información, puede haber un conato o un conatico de corrupción. Porque comienza un comentario: la mujer que no pudo venir porque estaba enferma, su hija, si pudiéramos ayudarla a lo mejor podría venir más pronto. Y no es que pasa eso, hay miles de funcionarios con esto, pero hay que evitar la oportunidad de que alguien les quiera ofrecer. Entonces, fíjense cómo la administración pública, con el derecho a saber del ciudadano, la obligación de enseñar, de entregar la información de los gobiernos, puede producir, con el auge de la tecnología, un cambio radical
en nuestra administración pública y en recibir lo más importante. Todos los funcionarios públicos estamos en la obligación de dar servicio y cada vez que un servicio se adelanta, estamos haciéndole servicios a los ciudadanos. Entonces esta charla maravillosa, este encuentro maravilloso entre el amigo Juan Viera y don Gregorio, estamos entonces poniéndonos en manos de dos distinguidos conversadores, pero además conocedores. Y nosotros me siento ahí, porque yo con ustedes voy también a aprender a saber. Por eso tenemos dos maestros excepcionales. Bienvenidos y muchas gracias. Palabras de apertura de la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Muchísimas gracias, doctora, por esas palabras de apertura. A continuación, presento a nuestro primer panelista, licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresado de la especialidad en Ciencias Políticas de esta misma universidad y magíster en Administración Públicas con titulación conjunta de la Universidad Estatal de Utah y de la UAS. Ha publicado trabajos relacionados con el Estado y la administración pública, en ética, administración pública y modernización. Ha sido consultor de organismos internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, OPS, OMS y otros. Fue funcionario de carrera administrativa y viceministro de Función Pública del Ministerio de Administración Pública, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo CLAD, para 2 periodos desde el 2012 al 2018. Ha sido consultor de varias instituciones públicas de la República Dominicana. En la actualidad es viceministro de Reforma y Modernización del Ministerio de Administración Pública y miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2021. Señoras y señores, recibimos a nuestro primer panelista, el señor Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización. Muy buenos días, doctora Milagros Ortiz, presidenta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a cada una y cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo, agradecer la deferencia de invitarnos a tener este momento de intercambio, aspiramos que así sea, de ideas con ustedes. Ustedes que son responsables, muchos, de precisamente del acceso a la información pública que nos convoca en este día, en esta celebración de esta semana, motivo más que suficiente para tener júbilo, sobre todo porque hemos visto en el transcurrir de los años cómo hemos venido avanzando, venimos de menos a más y cada vez la intención de acelerar el ritmo. También a los representantes de organizaciones sociales y del sector privado que están acá participando en esta actividad. Un honor inmenso, Vera, que nos juntemos de nuevo y a propósito de esta magnífica actividad y compartir este panel. Miren, yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunas ideas probablemente muy generales, pero que nos permitirán también ir a puntos específicos y que luego estoy seguro de que el amigo Vieira aterrizará aún más con algunas cuestiones mucho más específicas, sobre todo viendo algunos casos que sean necesarios. Ahora, fíjense que el título de esta conferencia es muy sugerente, porque cuando hablamos de los beneficios de la ciudadanía en este gran contexto que representa el libre acceso a la información pública, es una cuestión central y desafiante. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros queremos esbozar parte del contenido de esta intervención
en lo que nosotros denominamos la administración pública del siglo XXI. Podrá sonar rimbombante, lo que ustedes quieran, este concepto, pero hay una realidad. Estamos ante la necesidad de construir una nueva visión de la administración pública. El siglo XXI nos obliga, incluso el siglo XXI dominicano, porque a veces nosotros nos autoatribuimos la desgracia de llegar tarde a los procesos. Eso tenemos que romperlo. Los procesos de cambio y los procesos de avance son lo que determinan en estos tiempos incluso la existencia y la integridad de cualquier sociedad, de cualquier nación. La doctora Milagros mencionaba los ODS. Miren, ella lo mencionaba en su descripción. Hablaba de la pobreza, hablaba de la desigualdad. Esos objetivos de desarrollo sostenible que están plasmados en 17 intenciones de todos los gobiernos del mundo. Nosotros decimos con mucha humildad, pero sí con mucha firmeza, que son probablemente la última oportunidad de los gobernantes en América Latina para conseguir la confianza de la ciudadanía en la gestión del gobierno. Porque con los niveles de pobreza y con los niveles de desigualdad que exhibimos muchos de nuestros países, es imposible alcanzar el desarrollo humano integral. Y la gente resulta que ya no está en disposición de aguantar. Fíjense cómo la gente está reclamando a todo lo largo y ancho de la humanidad, en todo el mundo, en América Latina y en la República Dominicana también, una mayor participación en los procesos de gestión pública, una mayor representación y participación en la búsqueda de las soluciones a los problemas sociales que en definitiva nos afectan a todos. Pero fíjense que la Constitución Política Dominicana nos da una base importante. Si ustedes analizan el artículo 7 constitucional, ahí se darán cuenta que hay unas cláusulas que son innegociables. La cláusula social, la cláusula democrática, la cláusula de derecho. No lo dice el artículo 7 constitucional, yo le agrego la cláusula de justicia. Está diseminada también en todo el texto de la Constitución, aunque no de manera taxativa, en el artículo 7. Ahora, ¿qué representa el Estado de Derecho, la cláusula de derecho del Estado, en lo que respecta a la información pública? En lo que respecta al acceso a la información que manejan las instituciones del Estado. Eso es fundamental. No se puede reclamar ningún derecho fundamental si usted no tiene información. Buena información, porque la información puede ser cualquier cosa. Por eso siempre hay que hablar de la información veraz, de la información oportuna, porque una información retardada es lo mismo que una información negada. Entonces eso es importante, lo digo por los plazos, que a veces a nosotros nos gusta tomarnos nuestro tiempo cuando nos requieren alguna información. Ahora, ¿qué no debe fallar en la reflexión de nosotros? De que el Estado del siglo XXI, la administración pública del siglo XXI, tiene que tener un enfoque indefectible de ciudadanía. Hoy tenemos que hablar de una administración ciudadanocéntrica. Esa administración centrada en los intereses de quienes dirigen las instituciones debe quedar en el pasado. Esa administración centrada más en proceso que en resultado tiene que quedar desterrada. Los procesos cuentan, sí cuentan mucho, pero en la medida en que le entreguemos los resultados a la ciudadanía. Ahora, ¿qué tipo de resultado? Resultado para el desarrollo. Agregar valor público. Si la administración no es capaz, si la gestión de la administración no es capaz de agregar valor público, no vamos lejos. Ahora, ¿cómo se agrega valor público? Involucrando a la gente. ¿Saben qué es algo que es insustituible? Y miren que se necesita de los técnicos, se necesita de la gente formada, de la gente capaz obligatoriamente, de la profesionalización, se requiere del mérito. Todo eso ha sido cierto, es cierto y seguirá siendo cierto. Pero eso sin sabiduría popular no va lejos. Esa es la gran ventaja de la participación y el acceso a la información.
que la ciudadanía pone sus conocimientos, sus experiencias al servicio de la gestión pública, que lo obliga la Constitución, porque la Constitución no solo habla de derechos, y miren que a uno nada más les salta la palabra derecho fundamental y los deberes fundamentales. Los ciudadanos tienen la obligación y las ciudadanas de aportar ideas para la mejora de la gestión pública. Ahora, si no tiene información, no puede aportar para la mejora de la gestión pública. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Qué decimos algunos? Hay muchos teóricos a nivel mundial que están planteando la necesidad de un nuevo contrato social. Parecería que esa visión del contrato social que nos legara Juan Jacobo Rousseau no es suficiente para entender la dinámica actual. Y ese contrato social implica un compromiso serio, real, de gobernantes y gobernados. Ya lo decía el autor francés Léon Duby, en todo grupo de humanos están los que mandan y los mandados, los que gobiernan y los gobernados. Pero sin embargo, todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Esto es como una especie de contrato sinalagmático perfecto. Incluso se plantea que cuando la autoridad pública no cumple con su deber, el ciudadano no está obligado a cumplir con el suyo. Entonces aquí tenemos un compromiso biunívoco que no podemos ladear en ningún momento. Y resulta que en la administración pública de hoy, en el estado de hoy, es imposible soslayar esta visión. Ese nuevo contrato social tiene que tomar en cuenta el rol, el reposicionamiento de la ciudadanía frente a la administración pública. Nosotros, por fortuna, no solo tenemos la Constitución, sino que también tenemos la Ley 107-13, que es la ley que regula los derechos de las personas en su relación con la administración pública. Y volvemos al mismo error, porque no es solo derecho, esa ley también le establece deberes a los ciudadanos y ciudadanas frente a la administración. Una realidad concreta que la estamos viviendo y por más que intentemos obviarla no es posible. Hoy ya no solo se habla de la ciudadanía jurídica. Históricamente nosotros nos asumíamos como ciudadanos, leíamos el texto constitucional de algunos, las leyes adjetivas y ya sabíamos cuál era nuestro derecho, doctora Milán. Ya sabíamos cuáles eran nuestros derechos, pero había un problema. Esos derechos no se ejercían. Hoy algunos teóricos de la sociología plantean que se está dando una combinación de la ciudadanía jurídica con la ciudadanía social. La gente está conociendo sus derechos, pero se está yendo a las plazas públicas, a las calles, a las redes sociales y cuanto más a exigirlos, a reclamar. Y yo aquí, como la mayoría de ustedes son funcionarios públicos en distintos niveles, les voy a decir algo. Una convicción, puedo estar equivocado, pero es mi convicción. No hay forma de retener la participación y la exigencia de la gente en estos temas. No hay forma. Si lo intentan, a mi juicio, van a fracasar. Lo único que podemos hacer con eso, las autoridades públicas, es aprender a gestionar. Gestionar la participación de la gente en los asuntos públicos. Evitarlo, jamás. Por lo menos, por muchos años pienso que eso no habrá de ocurrir. No olvidemos que nosotros somos simples mandatarios. Quienes ocupamos un cargo público, somos mandatarios. Los mandantes están allá afuera. Ellos son los dueños de la administración. Y delegan en nosotros la autoridad para servirle a ellos, no servirnos. Recuerden la definición etimológica de administración pública. Proviene del vocablo latino que se lee administrare. Ade significa a o para y ministrare significa servir. Cuando le colocamos entonces la coletilla pública, administración pública, es servir al público, no es servirme. No le cambiemos el significado al prefijo ade, no significa me, significa para o a, servirle a la ciudadanía, servirle al público. Entonces aquí se pone de manifiesto necesariamente, la administración pública tiene una naturaleza vicarial. Eso significa que todo el que ocupa un cargo público le sirve al interés general, no al interés particular.
Cuando usted le sirve al interés general, no hay razón para esconder información. La transparencia no es una opción en el siglo XXI, es una obligación. No es que usted lo hace si quiere, no hay potestad discrecional aquí. La opacidad ya no cuenta, no debe contar. Además, yo le pregunto a ustedes, ¿para qué hay que ser opaco? O mejor dicho, ¿para qué hay que intentar ser opaco? ¿Ustedes creen que hoy día algún funcionario o alguna persona, porque también tengamos muy en cuenta que la opacidad no es solo en el Estado, la opacidad se da en la prensa, la opacidad se da en religiones, la opacidad se da en organizaciones sociales? Es decir, hay que combatirla. Por eso yo creo mucho en el concepto, Berenice, de Estado abierto. Hay que combatir la opacidad donde quiera que ella se presente. Entonces, y más que Estado abierto, sociedad abierta. Nosotros tenemos ahí también un gran desafío. Entonces resulta que por más opaco que usted quiera hacer en el siglo XXI es imposible. Miren, lo único que no se sabe en este siglo es lo que usted no hace. Si usted no lo hizo, no se va a saber. Pero si lo hizo, en cualquier momento se va a saber y la va a pasar mal. Es decir, no asumamos la transparencia como si tuviéramos opción. No, es obligatorio. No hay posibilidad de decidir ser opaco o ser transparente, que lo que hay que ser es transparente y hay que entregar la información como mandan las normas y como mandan los procedimientos. Nosotros solo ejercemos el poder. Cuando digo nosotros me refiero a quienes ocupan cargo público. No le estoy hablando de los ministros, de los directores, de los viceministros. Les estoy hablando de todo el que ocupa un cargo público. Todo el que ejerce una función pública está ejerciendo un poder en un nivel de mayor jerarquía o de menor jerarquía, pero es poder. ¿Qué poder tiene un conserje en nuestras instituciones públicas? Que está en lo interno, o mejor dicho, está en la base prácticamente de la espiral jerárquica en la administración. Cualquiera diría, no, se no tiene ningún poder. Seguro que no. Y si él le coloca a su café sal en lugar de azúcar, o detergente en lugar de azúcar, todo el mundo maneja poder. Lo que pasa es que uno solo piensa en los altos cargos. No, todos tienen un poder. Desde que usted recibe un nombramiento, a usted se le está entregando un poder que le corresponde al pueblo. Y usted solo es el titular, es el que ejerce el poder, pero el titular es el pueblo. Hay una relación con los derechos fundamentales de tal manera, jóvenes, que si yo no recibo información del Estado, si yo no recibo información de la administración pública, se me hace difícil ejercer mis otros derechos fundamentales. Para yo ir a un proceso electoral, a emitir mi voto, que es un derecho político, si yo no tengo información confiable, puede ser que ese voto se vea distorsionado. Pero ¿cómo yo reclamo mi derecho a participar en el sistema económico, los derechos económicos, si tengo información del propio Estado? Tan sencillo que si yo no manejo información, yo ni siquiera sé en qué puedo invertir. Y esa información tiene que ser confiable, no puede ser desnaturalizada. Derecho de acceso a la información pública. Veámoslo no solo desde la perspectiva de derecho, sino también desde una perspectiva filosófica. Y por eso es que el derecho a saber, como decía la doctora Milagros Ortiz, es una cuestión fundamental. Es un derecho, el derecho de acceso a la información es dimanante del derecho a saber. O sea, yo tengo derecho a saber qué está ocurriendo en la administración pública. Tengo derecho a saber qué están haciendo los funcionarios públicos con los recursos del pueblo que manejan. Y por eso entonces tengo derecho a que se me entregue información de acuerdo a normas y procedimientos que, como ustedes saben, en nuestro país, por la ley 200-04, ya todo esto está regulado, más un reglamento 130-5 y otras normas, y la Constitución, como por ejemplo en el artículo 22 o el artículo 49, es decir, que el derecho a la información pública en nuestro país tiene un ordenamiento jurídico fundamental, tiene un ordenamiento jurídico adjetivo y también de desarrollo reglamentario. Aquí es importante tomar en cuenta el rol que juegan los procesos de reforma y modernización. No puede haber facilidad en la entrega de la información si no modernizamos las instituciones. La modernización es una cuestión central.
Ustedes saben el rol que juega la tecnología de la información para la garantía del derecho de acceso a la información pública. Entonces, todo esto es importante también que lo reflexionemos. Y recuerden que esto está enclavado en el derecho público. Nosotros tenemos un derecho constitucional, tenemos un derecho administrativo que se va fortaleciendo con una cantidad enorme de leyes y reglamentos aprobadas, otras que están por aprobarse y otras que se están elaborando. ¿Para qué? Para dotar a la administración pública, y esto que le voy a comentar es sumamente importante, para dotar a la administración pública del cuerpo normativo que disminuya la discrecionalidad de la autoridad pública. No dije que la elimine. Existe el principio de legalidad, pero también existe el criterio de discrecionalidad. Todo no lo podrá prever la norma nunca. Entonces hay un espacio de discrecionalidad que tiene la autoridad pública. Pero ese espacio de discrecionalidad tiene que reducirse, y eso solo es posible estableciendo un ordenamiento jurídico amplio y que sea de mayor efecto para la organización y para el funcionamiento de los órganos y entes públicos. Gobernabilidad democrática. Lo más fácil es gobernar en dictadura, ¿verdad, doctora? Eso es lo más fácil, no hay que pedirle, no hay que consultar a nadie. Si tú estás en contra mía, en contra del gobierno, entonces yo te encarcelo, te destierro y te mato. Pero resulta que ya esa no es una forma válida en el siglo XXI. Por más esfuerzo que se haga por establecer regímenes dictatoriales, por lo menos en América Latina, no habrá posibilidad. La ciudadanía está ahí para impedirlo, como lo está impidiendo y lo ha estado impidiendo en muchos países. Entonces, ¿qué resulta? Que la única gobernabilidad posible en el siglo XXI latinoamericano es la democrática. Y por eso ya hay que hablar de gobernabilidad democrática. La entrega de información, el manejo de la información por parte de la ciudadanía es una herramienta central para garantizar gobernabilidad democrática. Ya ustedes conocen de países incluso que tienen ejercicios interesantes en esta dirección y que tienen también un clima político administrativo que permite trazar las pautas y ejecutar las políticas que garanticen el desarrollo. Pero si algo faltaba, todo esto se escribía antes del COVID. Si algo faltaba, entonces llegó el COVID. Llegó el COVID. Faltaba algo, ahí está el COVID. Pero cuidado, no veamos el COVID como un hecho aislado y como una cuestión particular. Porque hoy es COVID-19, pero mañana no sabemos qué es. ¿Qué significa esto? Que la entrega de información pública, el manejo de la información pública tiene que garantizar el análisis prospectivo. Nosotros tenemos que aprender a anteponernos a la desgracia. Sí, y la autoridad pública tiene esa obligación, fíjense qué cosa. Tiene la obligación de predecir, por fortuna en el ámbito de la planificación, nos viene un eje que nos habla de la prospectiva, simular escenarios futuros, que a lo mejor son de la ciencia ficción, sí, pero todo esto era de ciencia ficción. ¿Hace cuánto vimos una película que retrata, un filme que retrata el COVID de principio a fin? Hace más de 20 años. Y lo vimos como ciencia ficción en aquel momento. Y hoy es realidad. Ahora que llamaba el flu, ahora que se llamaba la película aquella, no recuerdo el nombre exacto. Entonces, tenemos que prepararnos, sociedad, primero administración pública y sociedad, para entender que esto que representa el COVID hoy, que no sabemos cuándo vamos a salir, puede mañana estar representado en otra cosa. Las instituciones tienen que estar listas para dar respuesta. Ya nos dimos cuenta. Porque el COVID lo que hizo fue que puso en evidencia muchas de nuestras miserias. Eso estaba ahí, La falta de respuesta de los estados en nuestra región y el mundo estaba ahí, pero no había llegado el COVID. Mañana no sabremos qué llegará. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Principio, y con esto, miren, si nosotros logramos no ponernos de acuerdo, porque esto ya son principios jurídicos, por lo menos internalizarlos, ya con esto es suficiente. Porque cada uno de estos principios expresa la importancia de la entrega de la información y lo beneficiosa que es ella para la ciudadanía. Por ejemplo, el principio de legalidad.
evolucionado en el principio de juridicidad, está en la Constitución, está en todos los textos que rigen para la administración pública, pero el problema no es que esté, el problema es que lo cumplamos. No se asume por cláusula de derecho del Estado, no se puede asumir nunca que usted viole el ordenamiento jurídico como autoridad pública. Ahí mismo queda desautorizado. Ya esa autoridad está cuestionada. Entonces, lo primero es asegurarnos de cumplir la norma y que ese acceso a la información y que esa entrega de la información se dé precisamente sobre la base del ordenamiento jurídico vigente. No es solo la ley, es la Constitución, la ley, los reglamentos, las resoluciones, los decretos, las ordenanzas. Por otro lado, el interés general, que ya lo decía, esa naturaleza vicarial de la administración pública obliga a que cuando vamos a entregar información no pensemos en el interés particular de alguien, ni en el de la administración, ni en el de un ciudadano en particular, sino de la sociedad en su conjunto, y cuando usted la solicita también. Yo le decía hace un momento, la información no la veamos solo desde el punto de vista jurídico, conceptual, también hay que verla como un principio. Es que lo que se establece es que la información que maneja el Estado, por esencia, es pública. Y por excepción, pero por excepción, es reservada, no es al revés. Entonces, si usted no está en condiciones de aguantar eso, no acepte un cargo público. Ustedes recuerden que uno de los principios y características de un servidor público es la vocación. Aquí se expresa la vocación. Usted sabe que tiene que entregar la información para que luego entonces no le hagan un lío mayor. Buena fe. Lamentablemente, aquí hay una distorsión por la forma en que se ha manejado históricamente la administración pública dominicana. En lugar del principio de buena fe se ha impuesto el de la mala fe. Nadie cree en nadie. No hay confianza legítima. Los ciudadanos dejaron de creer en la autoridad pública, pero la autoridad pública no quiere creer en los ciudadanos. Ejemplo, ¿para qué tú quieres esa información? ¿Para embromarme la vida? Y ya ese es un motivo para negarla. No, ese es mi derecho. Ahora, de verdad, ¿para qué usted pide la información? ¿Para embromarle la vida a alguien? Así no tiene sentido. Si la información no se solicita con el deseo de contribuir a la mejora de la administración pública, no tiene sentido. No es que se la deba negar por eso. La pregunta es, ¿usted para qué la pide? Entonces, por eso hablo de una responsabilidad de ambas partes. Y tiene que imponerse el principio de la buena fe para que haya confianza legítima. Los ciudadanos tienen que creer en las instituciones. Y los que manejan las instituciones públicas deben creer en que los ciudadanos lo que quieren es ayudar. Pero hay que hacer un trabajo muy serio en esa dirección. La imparcialidad aparece como un principio al momento de entregar la información. Usted no puede seleccionar a quién se le entrega y a quién no. A todos, el principio de igualdad, aparece también el principio de imparcialidad, celeridad, transparencia, pero ojo con esto. La transparencia no es solo un principio, y ojalá y que la internalicemos así. Además del principio, la transparencia es un derecho, que ya aparece como un derecho fundamental. Pero la transparencia es un deber, pero la transparencia es un instrumento de gestión pública, una herramienta para la gestión efectiva de los órganos y los entes públicos. Entonces hay que darle esa importancia y no olvidemos de que la transparencia no es solo entregar la información cuando me la solicitan. La transparencia es disponerla permanentemente, esa información. Transparencia no es entregarte información en un formato en el que tú no puedes hacer nada. Por eso el concepto de datos abiertos aquí también es fundamental, porque ¿qué gana el Estado con entregarle una información al ciudadano, a la ciudadana, si él no va a poder reutilizarla, no va a poder navegarla, no va a poder hacer minería de datos? Porque después no va a aportarle nada en consecuencia a la propia administración. Máxima publicidad. Ese es el principio central. Máxima divulgación, máxima publicidad. No es buscar motivos para no entregar la información, es siempre encontrar un motivo para entregar la información. Salvo aquella que
puede afectar la institucionalidad pública, el sistema jurídico y político establecido, el orden público, o que puede incluso propiciar competencia desleal. Ese es otro tipo de cosas, pero esa es la excepción. El principio es máxima publicidad, rendición de cuentas. No hay acceso a la información pública sin participación. Estos son dos principios correspondientes. Son dos principios que se complementan necesariamente. Control, y aquí viene un tema importante. Ya lo estableció la Constitución. La administración pública está sometida a control legal o jurídico, está sometida a control administrativo, a control financiero, a control jurisdiccional, pero también a control social. Y es hora de que lo entendamos de una vez y por todas. Es cierto que hacen falta unas leyes adjetivas. Por ejemplo, referéndum aprobatorio, plebiscito, iniciativa legislativa popular o iniciativa municipal, porque también existen. Hacen falta normas que desarrollen todo esto, pero está en la Constitución. Y esos son instrumentos de participación y de control social de la gente en los temas de gestión pública, en los temas de Estado en sentido general. Entonces, ahí lo tenemos. Veracidad, la información tiene que ser veraz, tiene que servirme, porque si tú me entregas una información falsa, no voy a poder hacer nada con ella. Y la gratuidad de los procedimientos para entregar, no la gratuidad del costo de fotocopias y todo esto, si no, no se cobran los procedimientos, pero hay unos costos que la propia ley establece la posibilidad de que el ciudadano o la ciudadana tenga que asumir. Si me pasa la otra y ya voy a concluir, aquí están lo que nosotros entendemos son elementos centrales que el libre acceso a la información pública garantiza a la ciudadanía. Recuerden cuando hablábamos de la transparencia y las dimensiones conceptuales, no es solo un principio, es además deber, derecho e instrumento de gestión. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos en el siglo XXI? Construir ciudadanía alrededor de todos estos temas. Pero para construir ciudadanía tenemos que disponer de información. Y miren algo, la mayor parte de ustedes son servidores públicos. Yo quiero asegurarme de que cuando yo hablo de ciudadanos y ciudadanas, ustedes se están asumiendo como tal, aunque sean servidores públicos. Tenemos la condición dual. Lo que pasa es que cuando tenemos al ciudadano de frente solicitando la información, no lo tomamos muy en serio. Pero cuando nos toca a nosotros ir a la institución como ciudadanos que somos, buscar la información, entonces nos damos cuenta de lo que esto representa. Por eso, asumámonos como ciudadanos, total, esa es la categoría. La categoría eterna, si usted no la pierde por algún motivo constitucional legal, es la de ciudadano, la de servidor público. Eso es pasajero. Miren, los cargos públicos solo cójanlo en serio para hacer la cosa bien. No se tomen esos cargos públicos muy a pecho. Yo sé que muchos de ustedes son servidores de carrera, siempre habrá un motivo por el que usted podrá perder esa condición. La condición que usted no va a perder fácilmente es la de ciudadano y la de ciudadana. Entonces, cada vez que usted tenga un usuario de su servicio en su institución, atiéndalo como usted exactamente quiere que usted lo atienda cuando va a otra. Entonces, a veces se nos olvida, claro, que estos carguitos vuelven loca a la gente. Vuelven loca. Y el error más grave que se comete es, les reitero, cojan los cargos públicos en serio, pero solo para servirle a los demás. Es la única seriedad que vale. Después, para usted estar escondiendo información y creer que se va a eternizar ahí, no vamos a poner ejemplo de esto. Herramienta para el ejercicio de otros derechos. Si usted, reitero, no tiene la información, hay derechos fundamentales que no va a poder ejercerlo de forma efectiva. ¿Solo reactivo o también proactivo? ¿Qué más? ¿Proactivo que reactivo? Las dos valen, pero preferimos a los proactivos.
la institución que entrega la información sin que se la pida, y el ciudadano que anda detrás de la información, ejerciendo su derecho como cualquier otro derecho. Pero de las dos maneras vale. La información, siempre que la tengamos con las características y condiciones que permitan contribuir a la mejora de los servicios públicos y los trámites, será válida. Recuerden también que el acceso a la información pública hoy se está convirtiendo en una nueva forma para gobernar. Y a mi juicio, una buena forma que va a garantizar legitimidad a los gobernantes. Porque si bien es cierto que la participación ciudadana tiene sus límites, porque al final de cuentas, seamos también sinceros, el único que va a ir a responder a un tribunal es la autoridad pública. Entonces, el funcionario tiene que saber la decisión que va a tomar, porque el que tiene que rendir cuenta por esa decisión es él. Pero hoy no puede darse el lujo de tomar ciertas decisiones sin escuchar lo que la gente dice. Y miren que hay quienes lo critican, porque tú no puedes gobernar escuchando a la gente. ¿Quiénes son los que votan? Eso es elemental. ¿Y quiénes son los que legitiman una acción de gobierno? Son los ciudadanos. Es cierto que tú tienes que tamizar, pero no te puedes dar el lujo de prescindir de esa acción de escuchar a la gente antes de tomar determinadas decisiones. Entonces la transparencia, reitero, es principio, es derecho, es deber y es una forma de gobernar. Todo esto apunta al buen gobierno y a la buena administración. Y si de algo estamos convencidos, es que el acceso a la información hoy, y ahí no hay duda, en la República Dominicana ya no queda duda de que el acceso a la información es un instrumento de lucha contra la corrupción administrativa. Eso no ha quedado en duda en los últimos años de la República Dominicana. Entonces sigamos ejerciéndolo, porque al final de cuentas este flagelo de la corrupción administrativa puede dar al traste con todo. No solo con la institucionalidad, sino con las bases morales de nuestra sociedad. La gestión pública en valores es fundamental. Instrumentar todos los procedimientos con fundamento en los valores propios de la administración pública. Devolver confianza a la ciudadanía en las acciones de las autoridades públicas y viceversa. Aumento de los niveles de institucionalidad, así lo demuestran los estudios. Mientras más información se comparte, más credibilidad tienen las instituciones y en consecuencia elevan sus niveles en términos de institucionalidad. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica en un Estado de Derecho es fundamental. Esa es una ventaja que tiene la ciudadanía cuando accesa a la información pública. Pero también está estudiado que hay una incidencia de la entrega de información en la calidad de la democracia. Y ese es un desafío que nosotros tenemos en nuestros países y en nuestro país. Elevar la calidad de la democracia para generar un mejor clima de convivencia y que los cuestionamientos que se hagan, que se harán siempre, sea sobre la base de la racionalidad y sea sobre la base también de la razón. En definitiva, entregar la información pública es un deber. En definitiva, cuando se recibe la información pública, es un deber aportar a la mejora de los procesos administrativos. Y precisamente José Martí dijo en algún momento: yo no sirvo más que al deber, porque el deber me hará siempre bastante poderoso. Si logramos colocar el deber por encima de todo, no hay duda de que estamos contribuyendo a una mejor administración pública, a un mejor país, a una mejor sociedad. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tiene en esto un gran compromiso, lo está ejerciendo y por eso aprovecha ocasiones como esta para colocarnos
en una interacción que nos permita convertirnos en mejores servidores públicos y en mejores ciudadanos y ciudadanas. De eso se trata al final del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente participación e intervención la del viceministro Gregorio Montero. Si podemos rescatar algunas palabras claves de esta intervención: deberes, derechos, principios, ciudadanía. Ciudadanía como beneficiario del acceso a la información pública. Muchísimas gracias, viceministro Gregorio Montero, por su intervención. Acto seguido, señoras y señores, permítanme presentar a nuestro segundo panelista de esta mañana. Juan Cruz Vieira se incorporó al BID en el 2006 y actualmente es especialista senior en la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha liderado múltiples operaciones de préstamos destinadas a fortalecer la gestión pública, los sistemas de control y la transparencia. Actualmente, Juan Cruz Vieira lidera el trabajo del banco en gestión pública y transparencia en República Dominicana. Y, a nivel regional, es el jefe de equipo de la iniciativa MAPA Inversiones. Antes de integrarse al BID, fue investigador de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata y ayudante de investigaciones. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es candidato a doctor en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. En este momento, señoras y señores, recibimos al señor Juan Cruz Vieira, especialista senior de modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gran placer para el Banco Interamericano de Desarrollo estar aquí con ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación, doctora Milagros Ortiz. Es un placer para nosotros estar aquí, acompañarlos, a todo el equipo de la Dirección de Ética, Elizabeth, Berenice. Es realmente una oportunidad excelente para intercambiar con ustedes. ¿Qué puedo decir de la presentación del viceministro Montero? La verdad que ha dejado la vara altísima. No voy a ni siquiera intentar saltarla porque voy a tropezar en el camino, así que no voy a cometer ese error. Simplemente decirles que es un placer poder compartir este espacio con ustedes y poder intercambiar algunas opiniones que puedan servir para la reflexión. Creo que al final del día para eso estamos aquí. Agradecerles también a todos los presentes, funcionarios que ponen todos los días su esfuerzo para construir una mejor ciudadanía. Quisiera decirles que esta invitación es muy oportuna. En el banco tenemos lo que nosotros llamamos la visión 2025 y este tema encaja perfectamente con esta visión. ¿Por qué? Porque la visión 2025 en el BID apunta precisamente a fortalecer las perspectivas de un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que no se puede conseguir sin apostar de manera decidida a la gobernanza democrática, a la transparencia y a la prevención y el control de la corrupción. Yo voy a estructurar estas palabras, voy a tratar de complementar lo que mejor que yo y que probablemente cualquiera que toque venir después del viceministro, pero voy así tratar de dar algunos ejemplos que puedan servir para entender cómo el acceso a la información no es solamente un derecho, no es solamente algo que está en la legislación, pero también es un instrumento para construir mejores gobiernos, mejor ciudadanía, calidad democrática, y también agrego este tema a la presentación que hizo recientemente Montero, el viceministro Montero, que tiene que ver con el desarrollo económico. Voy a tocar este tema de manera puntual porque me parece que es absolutamente importante también hacerlo. Entonces, básicamente quiero dividir esta presentación en tres grandes bloques. En primer lugar, ¿por qué es importante? El acceso a la información. No voy a entrar en muchos detalles porque sería repetir
como les venía diciendo, lo que mejor dijo el viceministro Montero. Segundo, me voy a dedicar unos minutos a comentarles este concepto, para mí tan importante en materia de acceso a la información, que tiene que ver con las políticas de transparencia focalizada. Y en tercer lugar, voy a hablar de un ejemplo de una política de transparencia focalizada que tiene que ver con la iniciativa Mapa Inversiones, que está no solamente en más de 10 países de la región, sino fundamentalmente también en República Dominicana, con una demostración de compromiso proactivo por divulgar información que pueda servir para tomar decisiones. ¿Por qué es importante el acceso a la información? La literatura tiene, por así decirlo, en estos temas un abordaje desde diversos ámbitos. Muchos autores hablan del acceso a la información, como lo mencionaba el viceministro Montero, como un instrumento clave para la prevención y el control de la corrupción. Eso lo sabemos. Sabemos hoy en día que sin acceso a la información oportuna, veraz, de calidad, la prevención y el control de la corrupción es difícil, o diría yo, imposible. Sin embargo, también existen otros, por así decirlo, roles o usos del acceso a la información pública que tienen que ver con la consolidación democrática, que tienen que ver con la gestión pública y de vuelta el tema que es también muy importante de apoyar las perspectivas de crecimiento económico de los países. Voy a tratar de abordar muy brevemente algunas de las cuestiones, de vuelta tratando de no duplicar la presentación anterior. Construcción democrática, porque sin rendición de cuentas es muy difícil que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos sea efectiva. El viceministro Montero mencionaba de manera absolutamente correcta que si no tengo información veraz al momento de ejercer un derecho muy importante como es el del voto, mal puedo ejercer este principio fundamental democrático que tiene que ver con el sufragio. La gestión pública hoy en día no se puede construir sin tener una idea concreta y absolutamente veraz sobre qué es lo que están necesitando los ciudadanos. La construcción de políticas públicas, si se hace de espalda al ciudadano, es una construcción que es, como mínimo, absolutamente separada de lo que el ciudadano está esperando, y por ende es absolutamente importante tener acceso a la información, tanto proactiva por parte de las entidades públicas, como para poder construir estas mismas políticas públicas. Pero miren, también es importantísimo para implementarlas de manera correcta. Los marcos regulatorios son importantes, las leyes son importantes. La manera en que los funcionarios como ustedes interpretan estos marcos para la implementación de los mismos se tiene que valer de la posibilidad de entender qué es lo que los ciudadanos están pidiendo, qué es lo que los ciudadanos están requiriendo de información. Les comento esto a modo de ejemplo. Una de las primeras medidas, allí por el 2008, 2009, cuando arranca la administración del presidente Obama en los Estados Unidos, fue pedirles a las entidades del sector público cuáles eran los 10 solicitudes de acceso a la información más frecuentes. Esa fue la pregunta. ¿Cuáles son las 10 solicitudes a todas las entidades? Miren este ejemplo que me parece espectacular. La orden presidencial fue: esas 10 solicitudes más frecuentes de acceso a la información, publiquen la información directamente, para que los ciudadanos no tengan que estar pidiendo. Querían ver este principio de información proactiva en las
entidades del sector público ejercidos de una manera muy simple. De vuelta, díganme en un plazo determinado cuáles son esas 10 solicitudes más frecuentes y pongamos la información de manera objetiva. ¿Para qué? Para que, primero, reducir la asimetría de información con la ciudadanía, pero segundo, para poder también generar eficiencia en la misma administración pública. Imagínense si esas 10 solicitudes de información en cada una de las entidades del Estado ya no tengo que procesarlas, que ya están ahí de manera directa. Entonces, este es un ejemplo importante de cómo el acceso a la información y la gestión pública tienen un vínculo muy importante. Crecimiento económico. Si el sector privado no tiene información precisa para, por ejemplo, conocer dónde están los obstáculos para hacer inversiones, cuáles son las licitaciones abiertas, a dónde pueden encontrar información sobre tarifas, sobre impuestos, etc., mal pueden competir en un entorno de información. Entonces, ahora lo vamos a explicar con algunos ejemplos muy concretos de algunos países, pero el acceso a la información es también un tema fundamental para el crecimiento económico y las perspectivas de desarrollo económico de los países, impulsando nuevamente temas que van desde la eficiencia de los proyectos de inversión pública, voy a referirme a este tema, hasta los temas de información abierta en el ámbito de las contrataciones. Seguramente Carlos Pimentel habrá hablado de este tema primero. Adelante, por favor. Esta es una demostración, es un gráfico muy ilustrativo que muestra el crecimiento en los últimos 20 años aproximadamente de la cantidad de países en América Latina y el Caribe que han sancionado leyes de acceso a la información. El crecimiento ha sido indiscutible. Este crecimiento tiene que ver con lo que mencionaba el viceministro Montero, tiene que ver con el rol que tiene el acceso a la información en la vida democrática, en la gestión pública, como les digo, también en las perspectivas de desarrollo económico. Sin embargo, más allá del crecimiento de la sanción de leyes de acceso a la información pública, en algunos países también se llaman leyes de transparencia y acceso a la información pública, el órgano o los órganos garantes no han recibido la misma atención que han recibido las leyes de acceso a la información. Y miren, es un tema fundamental. Yo puedo tener el mejor marco legal, el mejor marco regulatorio, si no tengo un órgano garante que pueda cumplir, como mínimo, hay otros roles, la fiscalización de que las entidades públicas están entregando de manera proactiva la información que se supone tienen que entregar. No están cumpliendo el rol de garantes ante los ciudadanos de que los reclamos o las solicitudes de información son resueltos de manera efectiva. Si estos órganos garantes tampoco cumplen un rol fundamental de ir guiando la regulación en materia de acceso a la información, dando directivas a las entidades del sector público, haciendo recomendaciones que puedan ayudar a la interpretación de estos marcos que muchas veces son generales. Y si tampoco cumplen el rol de promover y difundir la importancia del acceso a la información, estos marcos regulatorios terminan no teniendo el impacto que tienen. Entonces, yo creo que es un tema fundamental al que muchas veces no le estamos prestando atención. Muchas veces nos quedamos con la figura esta de que los marcos legales han tenido un crecimiento absoluto, de que estamos con una robustez en materia de diálogo y debate público, porque el acceso a la información ya está en la génesis de lo que el funcionario y lo que el ciudadano espera. El viceministro Montero mencionó, no es una opción.
Yo lo grafico cada vez que tengo que dar alguna charla, yo lo grafico con una, ya que estamos en República Dominicana, en la playa y las olas, yo lo grafico de otra manera, pero muy similar a esto. Yo digo que es como que la transparencia y el acceso a la información es como una ola. El funcionario tiene tres opciones: tratar de correr para escaparse de la ola, pero todos sabemos que la ola es más rápida, o sea que lo va a alcanzar el funcionario tarde o temprano. Podemos tratar de enfrentarla y pelearla, vamos a perder, la ola nos va a chocar indefectiblemente, y podemos aprender a surfearla. Y aprender a surfearla quiere decir aprender a gestionar el acceso a la información. Y precisamente este es el concepto en el cual el viceministro puso énfasis. La gestión. Cuando yo hablo de surfear la ola, hablo precisamente de esas capacidades que tienen que tener los funcionarios para entender de que este acceso a la información ya no tiene para entender que esta corriente es una corriente que llegó para quedarse y por diversas razones. Les pongo un caso, ya que estamos con esta idea de mostrar algunos casos que son interesantes, como el de Chile, del Consejo para la Transparencia. Este gráfico que ustedes ven acá, podríamos hablar de cada cajita, podríamos hablar horas, y no es el objetivo de esta presentación. Pero quiero que se queden con un resumen que me parece importante de lo que nosotros llamamos la cadena de valor, el ciclo de vida de los órganos garantes del acceso a la información. Y es el siguiente: estos órganos garantes tienen que trabajar, y las mejores prácticas así lo indican, en fortalecer la planificación de la gestión del acceso a la información, fortalecer el control, la calidad de la información, la gestión del conocimiento, un tema importantísimo por lo cual yo felicito esta iniciativa, porque me parece absolutamente importante generar espacios de diálogo con los propios funcionarios, temas de comunicación que no son menores. Muchas veces la comunicación se entiende con vamos a armar un tweet, vamos a hacer una campaña de marketing. No, señores, la comunicación es parte integrante del proceso de gestión en materia de acceso a la información. Si el ciudadano no se le comunica la importancia de este, no solamente derecho, sino este instrumento para poder construir una mejor ciudadanía, entonces estamos ante dos escenarios completamente distintos. Tener mecanismos de soporte, es absolutamente importante, generar esta visión donde hay que atender a clientes, esta visión de atender las solicitudes de información cuando estas provengan por parte de los ciudadanos, es solamente una parte, pero también está toda la otra parte que hay que desarrollar y que hay que potenciar, que tiene que ver con las recomendaciones concretas a los funcionarios públicos, a las entidades públicas. Lo que yo les mencionaba en el cuadro anterior, que tiene que ver con la regulación, tiene que ver con esto de interpretar estas normas muchas veces generales, bajarlas a tierra, como decimos en este país, aplatanar el derecho al acceso a la información y tratar precisamente de tener un ordenamiento que no solamente en lo normativo sea correcto, sea efectivo, sino también en su ejecución y en su implementación. Adelante. Y esto me lleva precisamente los temas de implementación y los temas de ejecución del derecho de acceso a la información y de la puesta en práctica del derecho de acceso a la información, me lleva a este concepto importante que tiene que ver con el concepto de políticas de transparencia focalizada. Este libro, el que no lo haya leído, yo se lo recomiendo, es un libro apasionante para los temas de acceso a la información, y al menos
en el equipo que trabaja con estos temas en el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido una clave para entender muchas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del acceso a la información. Miren, yo les voy a contar una anécdota mencionada en este libro que de alguna manera resume la importancia y la esencia de las políticas de acceso de transparencia focalizada o, como algunos también lo llaman, la segunda generación de políticas de acceso a la información. Allá por los años 90, en los Estados Unidos, aquí en este libro de esa anécdota se cuenta, yo quisiera dejárselas a ustedes para de alguna manera resumir la esencia de esta publicación. Allá por los años 90, en los Estados Unidos, las SUVs, acá les llaman chipetas, en eso, tenían una tasa de vuelco, se daban vuelta, ¿sí? Y generaban una cantidad de accidentes realmente fuera de lugar. Esto generaba mucha atención, sobre todo en los legisladores y en el Congreso, pero la información sobre estos accidentes, sobre el porcentaje de estos vehículos que tenían esta tasa de, como les digo, esta cuestión de darse vuelta, su diseño, otras cuestiones, esa información estaba encerrada en las empresas, en los construyeron. Ante los escándalos que se asociaban a una cantidad de muertes insólitas, ¿sí? No normal en los accidentes, digamos, automovilísticos, el Congreso empezó a buscar, de los Estados Unidos, empezó a buscar opciones para ver cómo lidiar con este tema de seguridad pública. Pensaron en opciones, por ejemplo, de incrementar, ¿sí?, sanciones, o digamos, incrementar el monto de las sanciones, ¿sí?, a los productores de estos, que construyen estos vehículos, a hacerlos famosos el recall, es decir, llamados de, digamos, que algunas partes de los vehículos sean retiradas del mercado por ser poco seguras, pero nada de esto resolvió el problema, ¿sí?, manifiesto y latente de estos vehículos que se daban vuelta y generaban todo este problema de seguridad. En los años 2000, el Congreso de los Estados Unidos empezó a tomar algunas medidas asociadas a las políticas de transparencia focalizadas. ¿Qué hicieron? Muy simple. Una instrucción de que cada vez que vaya un cliente, alguien que quiera comprar un vehículo, obligadamente se le dé proactivamente información sobre su seguridad, comparada con la de otros vehículos. ¿Esto qué generó? Esto generó que la venta de estas chipetas, ¿sí?, se fuera a pique. La gente, al tener información oportuna, precisa, rápida, entendible sobre el riesgo que para ellos y para sus familias iban a incurrir si compraban estas jipetas porque les estaban dando de manera proactiva, hizo que la producción se fuera a pique con estas jipetas. Lo que generó no solamente mayor transparencia, sino generó un cambio de incentivos. Quienes construían estos vehículos tuvieron que empezar a cambiar sus medidas de seguridad para poder adecuarse y poder levantar nuevamente la demanda. Y lo hicieron, y estas medidas las hicieron de manera súper sencilla. Por ejemplo, con estrellitas. Uno se podía meter en un sitio web y saber muy rápidamente si ese vehículo tenía 3 estrellas de seguridad, tenía 1 estrella de seguridad, tenía 5 estrellas de seguridad. El ciudadano muchas veces no tiene todo el tiempo del mundo para leer un reporte de 50 páginas sobre los riesgos del automotor. Pero si uno ve que un vehículo tiene 5 estrellas de seguridad y otro tiene 3, yo al menos no pongo a mi familia en la que tiene 3. Y yo creo que ninguno de ustedes no.
Entonces, estos son ejemplos, ¿sí?, de transparencia focalizada. Esto complementa el enfoque en la legislación. Esto lo que hace es le da vida a ese derecho de acceso a la información. Y miren, en el 2007, igual en 2006, 2007, menciona el libro que mencionaba anteriormente, que como el Congreso de los Estados Unidos se dio cuenta de la importancia que tenía este tipo de políticas, inclusive fueron mucho más allá e indicaron, por ejemplo, que todos los autos, todos los carros y los vehículos que se iban a comprar tenían que tener el sticker, tenían que tener una calcomanía pegada al momento de ser entregado al nuevo comprador, con estas estrellas de seguridad y con la información específica sobre los riesgos a los que los ciudadanos se tenían que atener tras la compra de un vehículo. Entonces esto lo que hace, de alguna manera, es darle vida al derecho de acceso a la información. En el año 2012 publicamos con Ezequiel Molina y otros colegas del Banco Interamericano, en ese momento, lo que nosotros le llamamos en este contexto la anatomía de las políticas de transparencia focalizada, que no son otra cosa que entender cómo funcionan, ¿sí?, tres conceptos que son fundamentales en la puesta en práctica de estas políticas. La primera, estamos identificando claramente la audiencia, sabemos qué intereses tiene la audiencia, sabemos cuán comprensible es la información. Entonces, son dos puntos fundamentales. Y el tercero, que tiene que ver con qué incentivos tienen los ciudadanos, el sector privado, la prensa, quien sea la audiencia de esa política de transparencia focalizada, qué incentivos tiene para cambiar su conducta. Entonces, el primer paso es saber si la información es comprensible. Es lo que tiene que preguntarse todo funcionario que está por entregar información de cara al ciudadano. Muchas veces esto parece una cuestión muy general. Yo siempre digo, cuando trabajamos en estos temas, y ahora les voy a contar la experiencia de Banco Inversiones, ¿por qué no se lo dan a cualquier persona? Hagan estos test de usabilidad como el que tomamos nosotros, a ver si su mamá entiende la información, a ver si su hermana entiende la información, o si su tío entiende la información. En muchos casos, lo que el funcionario entiende que es comprensible no es necesariamente lo que la audiencia entiende que es comprensible. Y esto hay que trabajarlo. Esto es esto que estamos hablando de volver este derecho de acceso a la información no solamente un principio, sino un instrumento para construir una funcionalidad. De vuelta, es la información comprensible. Parece mucho más fácil decirlo, verlo en este gráfico, que hacerlo en la práctica. Pero es un paso fundamental. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tienen incentivos los ciudadanos para coordinarse, tomar alguna acción con base en esta información? ¿O básicamente la entienden pero no les va a servir para nada? ¿Sí? Y esa es la segunda pregunta que hay que hacerse. ¿Es la información que se está dando relevante? No solamente es veraz, como mencionaba el ministro, es relevante para la toma de decisiones. Y acá hay mucho trabajo que pueden hacer los órganos garantes para poder establecer, digamos, este mecanismo. ¿Tienen los ciudadanos expectativas de que su accionar pueda cambiar el comportamiento de los proveedores de información? Una pregunta absolutamente fundamental. Si no tienen expectativas de que vayan a cambiar el comportamiento, hay que repensar esta política de transparencia focalizada, porque probablemente no vaya a llegar a buen puerto. No es beneficioso para los proveedores de información cambiar su comportamiento de la dirección esperada, y esto es básicamente, por así decirlo, a grandes rasgos. Hay mucho más que después podemos compartir todos estos links y toda esta información para que a través de la dirección ética se compartan a todos ustedes, eso sería un gusto. Pero estos son algunos de los
pasos fundamentales para entender si una política de acceso a la información de segunda generación, de transparencia focalizada, tiene o no una perspectiva de relativa. Y aquí es donde yo quisiera concentrarme un poquito más la atención para darles una perspectiva. Existen en general dos grandes enfoques en materia de acceso a la información. Y no son enfoques opuestos, son enfoques complementarios. Uno tiene que poner atención al enfoque general, nosotros llamamos el enfoque general, el enfoque comprensivo, que tiene que ver con las leyes de acceso a la información, el marco normativo, el marco regulatorio de estas leyes, ¿sí? Pero también tiene que poner atención en los instrumentos, en las políticas de acceso, como lo llamamos nosotros, de transparencia focalizada, específica, para poder hacer que ese derecho al acceso a la información sea una realidad. Y déjenme dar algunos ejemplos al respecto. Normalmente, los resultados, cuando se pone toda la atención en el marco normativo, en el marco regulatorio, los resultados se ven en el largo plazo. El ciudadano, ¿cómo le explicamos que va a haber un resultado dentro de una década? El ciudadano necesita, en materia de acceso a la información, necesita respuestas rápidas para poder tomar decisiones. Un ciudadano no necesariamente es un teórico que está pensando en el derecho del acceso a la información, está pensando en sus propios problemas. Segundo, necesita de un cuerpo de leyes existente para ser implementado eficazmente. El derecho de acceso a la información, las leyes de acceso a la información que no existen en un vacío, existen en conexión, y esto también lo mencionaba el ministro, con otras leyes, con otras normativas, y esto es súper importante. Eso les mencionaba, que el órgano garante tiene un rol importantísimo en materia de regulación, para entender si alguna otra normativa está en algún tipo de conflicto. Y esta es una actividad de todos los días. Esto no ocurre con un diagnóstico de una organización, esto no ocurre con un estudio de un experto. Esto es un trabajo que tienen que hacer los funcionarios y que tiene que venir de abajo hacia arriba. No se puede esperar que la dirección, en este caso ética, tenga todas las respuestas a los problemas de la discusión en materia de acceso a la información. Son los funcionarios los que tienen que elevar las posibilidades de posibles conflictos con otras legislaciones para poder identificar qué camino seguir, qué normativas, qué directrices, ¿sí? Y qué reglas pueden lograrse. Me parece que este es un mensaje importante. Los usuarios perciben de manera automática, inmediata, el beneficio de las leyes de acceso a la información. Lo que vemos es que no necesariamente. Por eso es, y además de eso, voy a decir una cosa, los resultados, cuando solamente nos enfocamos en el acceso a la información como un derecho y no trabajamos en la implementación de los principios de acceso a la información, los resultados son difusos y requieren un trabajo cultural que muchas veces una administración no tiene el tiempo necesario para poder evaluarlo, para poder implementar eso. Por eso es que el enfoque nosotros hablamos de transparencia focalizada, es fundamental porque pone foco en los mecanismos, pone foco en los sistemas, en los procedimientos que permitan que en distintas áreas, en distintos sectores del gobierno, este derecho a acceso a la información se materialice de manera completa. En segundo lugar, los resultados de este tipo de políticas se dan en el corto plazo. Y esto no es menor. No es menor. En la presentación pasada, el viceministro justamente mencionaba el ciudadano del siglo XXI, el Estado, la sociedad, es ahora, no es dentro de 2 años, no es dentro de 5 años. ¿Sí? Hoy en día la velocidad en los flujos de información, las expectativas de los ciudadanos, con la emergencia, por ejemplo, de las redes sociales, es casi inmediata. Esto es un desafío. Pero no solamente es un desafío, también es una oportunidad para el sector público, para entender por dónde vienen las demandas de los ciudadanos. Y esto me por otro lado, existe por parte de los usuarios
de la información por parte de los ciudadanos, el sector privado, la prensa y demás, existe una mayor flexibilidad para entender, interpretar los beneficios concretos de la aplicación de las políticas o de los mecanismos de transparencia. Como les mencionaba, por ejemplo, el caso de el vuelco de las jipetas a los Estados Unidos. Los resultados son inmediatos porque básicamente al tener información de manera oportuna y poder montarlos, ¿sí? Eso es importante volver a repetir que estos son enfoques que son complementarios y no necesariamente están en conexión uno con otro. Adelante. Y así, al último eje de mi presentación tiene que ver con algunos detalles, algunas anécdotas inclusive también de nuestra iniciativa en el Banco Interamericano, que no es una iniciativa alejada de los países, es una iniciativa que se ha construido con los países, que se llama Mapa Inversiones. ¿Qué es lo que es Mapa Inversiones? Es una plataforma georreferenciada que arrancó hace varios años en Colombia y después se llevó a otros países de la región para que los ciudadanos, los periodistas, el sector privado puedan acceder a información oportuna sobre proyectos de inversión pública. ¿Qué tipo de información? Información sobre su avance físico, su avance financiero, tener un repositorio de fotografías para saber si la escuelita, a donde están yendo la escuelita asociada a un proyecto de inversión pública, a donde se van los impuestos que estoy pagando con los ciudadanos, se están ejecutando de manera oportuna, se están ejecutando de manera real, existe una estrategia de esos proyectos, y es muy importante el tema de participación. También el viceministro mencionaba los temas de participación ciudadana. Estas plataformas de inversiones generan estos canales, que permiten que los ciudadanos puedan no solamente acceder a información, sino que cuando exista una consulta, una duda, un comentario específico sobre estos proyectos de inversión pública, pues se puedan realizar estas consultas de manera fácil, de manera rápida, que el ciudadano pueda tener una respuesta, ¿sí?, acorde con el siglo, la sociedad del siglo XXI, que lo mencionaba en la primera presentación. La iniciativa está en más de 10 países, y aquí es importante mencionar que en el marco de la pandemia COVID-19, en el contexto inclusive de la recuperación económica de los países, una de las cuestiones que hicimos es poner esta plataforma a disposición de los países, ¿sí?, miembros del banco. ¿Para qué? Para que pudieran visualizar información sobre el uso de los recursos públicos en contexto de pandemia, el uso de los recursos públicos que pueda apalancar la recuperación económica. ¿Qué es básicamente esto? Es decirle a la ciudadanía: sabemos que los recursos en este contexto, limitados por razones que todos conocemos, son santos. Tienen que ir a los bolsillos de quienes están ejecutando estos proyectos, tienen que responder a las necesidades de la gente, y no caer en bolsillos incorrectos. Y el primer principio, ¿sí?, o uno de los primeros principios, no es solamente ejecutar y gestionar bien, ¿sí?, a dónde se van a dirigir estos recursos, sino también brindar un marco de transparencia y rendición de cuentas, para que los ciudadanos puedan hacer preguntas: ¿a dónde van los subsidios? ¿De dónde sale la plata del presupuesto? ¿Con base en qué decisiones se han tomado? ¿Con base en qué opciones de política se han tomado tal o cual decisiones para poder responder a la ciudadanía? ¿Cuánto se ha comprado en vacunas? ¿Quiénes han sido los contratistas? ¿Cuántos contratos tienen estos diferentes contratistas en todo el país? Esas son informaciones que esta plataforma, en el contexto de la pandemia, que a la pandemia llega en marzo, ¿sí?, de 2020, se logró poner en práctica. Y tengo que decirlo,
importantísimo que la República Dominicana también en el nivel de cada tema avanzó, se desarrolló, se puso información de cara a la ciudadanía, todos los contratos, ¿sí?, están hoy en día en la página web, que buscan mapa de inversión en la República Dominicana, pueden encontrar a dónde van estos recursos. La información es perfecta, no, por supuesto, como no lo es en ningún país de la región, no lo es en ningún país del mundo. Lo que es eso. Adelante. Esto es un ejemplo de tanto lo que yo les mencionaba como mapa de inversiones asociado a proyectos de inversión pública, donde uno puede tener información georreferencial, como lo que nosotros llamamos el módulo de 19 específicamente asociado a la información sobre la gestión de la pandemia. Y muy importante también, información asociada al impulso y la recuperación económica de los países. Adelante. Yo con esto voy a terminar, pero quería darles un mensaje. Miren, estos son dos papers que hemos escrito, dos documentos que hemos escrito con el documento. ¿Qué tratamos de hacer en estos documentos? Saber si el acceso a la información había tenido un impacto de manera cuantitativa, no solamente cualitativo, no solamente que era importante para los ciudadanos, que era importante para el sector privado, sino un impacto cuantitativo, medible y científicamente probado sobre el crecimiento económico, sobre los ahorros locales. ¿Y qué hicimos? En el caso de Paraguay, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, lo que hicimos es, antes de lanzar la plataforma, se hicieron grupos de tratamiento y grupos de seguimiento. ¿Sí? Básicamente, algunos proyectos, aproximadamente el 30% de los proyectos de inversión pública, se dejaron por fuera de la plataforma. ¿Para qué? Para ver qué pasaba con esos proyectos de inversión pública que estaban fuera de la plataforma de visualización, es decir, sin el marco de transparencia, ¿sí?, que le daban las inversiones, y el resto, todo esto de manera aleatoria, una universidad, lo cual para nosotros es muy importante, porque garantiza que los procesos científicos de la organización o del tratamiento, digamos, aleatorio de las muestras y demás, se hizo de acuerdo a los protocolos existentes, y lo que se encontró es que los proyectos incluidos en la plataforma tenían una mejor performance, tanto en su avance físico como en su avance financiero. Vuelvo a repetir esto es importante, esto es un mensaje importantísimo con el cual yo quisiera terminar. Los proyectos de inversión pública, es decir, lo que los países utilizan para desarrollar su infraestructura, sus servicios, las escuelas, los hospitales, tienen una mejor performance si están en un marco de transparencia que si no lo están. En el caso de Colombia, 8%, digamos, 8 puntos porcentuales para ser más exacto, en los proyectos, ¿sí?, de mejoras en el avance físico, de mayor eficiencia en el avance, las obras se hacen más rápido. En el caso de Costa Rica, hasta un 18% de mejora en el avance financiero, también un 7 o un 8% de mayor eficiencia en el avance físico. Y con ese mensaje quería terminar, que el acceso a la información no es solamente un derecho, no es solamente un marco donde los ciudadanos pueden pedir información, también una responsabilidad de los funcionarios, no solamente para construir mejores instituciones, no solamente para darle insumos a la gestión pública para que el diseño y la implementación de las políticas sean mejores, sino que también es una necesidad para impulsar las perspectivas de desarrollo económico de los países, como lo prueban estos proyectos y algunos otros que en alguna otra oportunidad podamos intervenir. Quería quedarme con ese mensaje. Nuevamente es un placer estar acá y un agradecimiento realmente a la Dirección de Ética y a todos los científicos por haber venido. Gracias.
Instrumento para una mejor ciudadanía. Esto se traduce en calidad de vida para la gente a través de transparencia focalizada. Muchísimas gracias al señor Juan Cruz Vieira, especialista senior de modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, por haber compartido con nosotros en esta conferencia internacional Ciudadanía como beneficiario del acceso a la información pública. A continuación, señoras y señores, vamos a recibir las palabras de cierre de este panel de quien es la directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Berenice Barinas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Les prometimos a todos ustedes 2 platos fuertes y yo creo que ellos han sido 2 platos fuertes. Yo quiero que les demos otra vez un fuerte aplauso. ¿Qué mejor en este día donde celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber que poder ver la progresión y esa perspectiva del derecho de acceso a la información pública? Ver en esta mañana, de la mano de estos 2 grandes expertos, cómo desde la concepción del derecho fundamental de acceso a la información pública como derecho humano, ver cómo en esta época, en esta nueva administración del siglo XXI en que nosotros vivimos, donde tenemos un gran potencial con las tecnologías del acceso a la información pública, ver cómo esa información ya no solo se trata de información que esté ahí, que esté en manos de los ciudadanos, sino también que esa información que esté en manos de los ciudadanos lo esté en un formato abierto, en un formato reutilizable, en un formato que se le pueda agregar valor. Pero más aún, que esa información que esté disponible en ese formato abierto, en ese formato reutilizable, también a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, podamos potenciarlas con esa transparencia focalizada, podamos potenciarlas con ese cruce de información, con esa identificar de la mano del propio ciudadano cuál es esa información relevante, podamos transformarla en mejores políticas públicas, en utilizar la información para agregar valor y para lograr que podamos desarrollar mejores políticas públicas para todos. ¿Y quién tiene esa información? ¿Quién tiene esa información? La tiene la administración pública. ¿Quién le agrega y quién nos dice cuál es el valor de esa información? La ciudadanía. Entonces, necesariamente, el acceso a la información pública es una relación gobierno-sociedad. Una relación donde la información que se produce y la información que se necesita tienen necesariamente que estar vinculadas y necesariamente se deben desarrollar de una forma permanente, con una relación permanente. Yo soy una abanderada de estos tiempos que nos permiten contar con esta información, esos formatos en donde las personas puedan agregarle ese valor. Cuando hablábamos del ejemplo que nos trajo el experto internacional de los vehículos públicos, yo recordé también un ejemplo de los hospitales públicos. Y se los voy a mencionar porque debemos entender cómo funciona el acceso a la información pública y cómo puede impactar la vida de las personas el acceso a la información pública. Hay un ejemplo muy bueno, y es que en un país la información de los hospitales estaba disponible, como está disponible en cualquier país. Pero en ese país en particular decidieron transparentar las muertes de las personas en ese hospital por cirugías cardíacas. Es información que está ahí, información de la defunción.
pero ellos decidieron hacer un ejercicio de transparentar en formatos abiertos las muertes en los hospitales por cirugías cardíacas. Y al hacerlos en formatos abiertos, entonces ahí entra la sociedad, desarrolladores desarrollaron una aplicación en donde cruzaron esa información que estaba disponible de todos los hospitales en formatos abiertos de las muertes por cirugía cardíaca, y esa aplicación le permitía al ciudadano que iba a realizarse una operación de esa naturaleza en un hospital público conocer cuál era la tasa de supervivencia, porque la tasa de mortalidad te da al mismo tiempo la tasa de supervivencia. ¿Y a dónde creen ustedes que las personas iban a realizar esa operación? Donde la tasa de supervivencia era mayor, más alta, es obvio. Pero ¿qué pasa? Que cuando los demás hospitales públicos se dieron cuenta de que las personas preferían irse al otro hospital, pero también eso estaba aliado al presupuesto que se le daba a los hospitales que tenían un mayor nivel de tasa de supervivencia, mayor nivel de tasa de supervivencia, mayor presupuesto para ese hospital, ¿qué creen que ocurrió? Ningún hospital quería ser el que tenía una tasa inferior de supervivencia. Y se generó una competencia sana que elevó el nivel de todos los demás hospitales públicos, y al final entonces nosotros, con una simple política de liberación de datos en formatos abiertos y con una simple aplicación donde te decían cuál era el hospital donde hay una mejor gestión y unos mejores médicos y unas mejores tasas de supervivencia, con eso entonces conseguimos dos cosas: mejor servicio para la gente, porque podían elegir el hospital correcto, pero también elevar el nivel de todos los hospitales y mejores hospitales para todos. Este es el mensaje que yo quiero dejarles en el día de hoy, tanto a servidores públicos que estamos acá presentes, como a sociedad en general, porque es una relación conjunta. Acceso a la información pública es un derecho humano, acceso a la información pública es un derecho instrumental, lo repito todos los días, que permite realizar otros derechos. Está en nuestras manos, a nosotros como servidores públicos, potenciar ese acceso a la información, y a los ciudadanos utilizarlos para agregarles el valor, todo el valor que tienen en ellos mismos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de la mañana de hoy, y muchísimas gracias nuevamente a nuestros brillantes expositores nacionales e internacionales. Antes quiero agradecer en nombre de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, a nuestros panelistas, al señor Juan Cruz Vieira y al señor Gregorio Montero. Muchísimas gracias. A la misma doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva, a la directora de Transparencia y Gobierno Abierto, la licenciada Elizabeth Díaz de Oviedo. También de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental nos han acompañado la directora de Investigación, la señora Nahuel Borcután, Iván Cruz, director de Planificación y Desarrollo. Con nosotros ha estado en esta mañana el director de Tecnología, Gadi Suazo, Rosa Elba Cordero, quien es nuestra directora jurídica, Carlos Rosario, quien es nuestro director de la Oficina Regional Norte, y tenemos también con nosotros aquí a Guarionés Quesada, director de la Oficina Regional Este, a Alice Guerra desde el despacho de la Dirección Ejecutiva, Marcela Herrera, encargada de Promoción y Capacitación, y la señora Daviana Bello, encargada de Investigación. A todos ustedes, responsables de libre acceso a la información pública, reciban agradecimiento de esta institución a partir del nombre de la señora Ángela Comas, quien es nuestra RAI. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido una jornada muy ardua y seguiremos trabajando por una cultura ética y transparente en el Estado Dominicano
que garantice el derecho al libre acceso a la información pública. Despedimos esta jornada de hoy y la invitación es para mañana a las 10 de la mañana con el panel de experiencia, transparencia en los territorios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Derecho a saber, construyendo juntos la gobernanza. Ética e integridad gubernamental.